Lección de Escuela Sabática Joven. Y en esta ocasión, apreciado amigo, te damos la bienvenida para poder repasar esta hermosa lección, esta cartilla que estamos estudiando durante este primer trimestre de este año 2024. Está interesante, así que estamos arrancando esta serie de comentarios, resúmenes y reseñas acerca de la lección de Escuela Sabática Joven, ahí para que tú puedas compartir en tu espacio joven o en tu estudio personal. Así que estamos empezando con esta lección número 3. Te pedimos que tengas a la mano tu lección de Escuela Sabática Joven. Si no lo tienes, aquí abajo también vamos a dejar el formato en PDF para que lo tengas en digital y también tengas a la mano tu Biblia para que de esta manera podamos extraer las lecciones que esta lección muy hermosa nos trae en esta ocasión. Empezamos entonces de esta manera nuestra lección del día de hoy con el título ¿Cómo tratar a los disidentes? Y bueno, durante esta semana, durante esta lección, el texto base que nos acompañaba es Mateo capítulo 24 y vamos a leer los versículos capítulo 13 y versículo 24 en adelante. Jesús va a contar una serie de parábolas, así que prestemos atención a estos textos y a estas parábolas que Jesús contó y luego nos vamos a entrar de lleno a lo que es el comentario de la lección. Principalmente vamos a analizar estos textos que aparecen en pantalla. Mateo capítulo 13, versículo 24. Dice la palabra de Dios que Jesús les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y ahora Jesús va a contar otra parábola, que está registrada en Mateo capítulo 13, versículo 31. Y Jesús le dijo otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Vamos con la tercera parábola que Jesús contó. Que el reino, dijo Jesús, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Pues bien, la lección nos invita a leer hasta el versículo 43. Continuamos. Entonces Jesús todo les contaba en parábolas. Versículo 35. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces despedía a la gente. Entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Aparentemente, de las parábolas que Jesús contó, esta, la de la cizaña, les trajo bastante curiosidad a los discípulos. Entonces Jesús respondiendo les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Más clarito Jesús no podía ser, explicándoles a sus discípulos acerca de la parábola que había contado del trigo y la cizaña. Pues bien, en este versículo 40, de manera magistral Jesús dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Y de esta manera, en el versículo 41,
Jesús dice lo siguiente: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, oiga. Tremendas palabras de Jesús explicando a detalle una parábola muy especial. Y por eso justamente la lección de hoy trata acerca de esto: cómo tratar con los disidentes. Y para ello vamos a irnos a revisar este hermoso material que nos comparten nuestros amigos de la Unión Chilena. Y bueno, miren amigos, primero vamos a iniciar con ignorar los principios de Jesús. ¿De qué manera? Justiniano, este César Justiniano, este emperador romano, se esforzó por unir a todos los ciudadanos bajo la fe católica. Quien no estuviera alineado a la fe católica perdía sus derechos básicos. Se los obligaba a asistir a la iglesia el día domingo, ya que era obligatorio para todas las familias, hijos e hijas. Si se negaban, eran obligados a salir de Roma. Por eso es que la lección de esta semana aborda lo que Jesús enseñó sobre la práctica de la intolerancia religiosa hacia los disidentes. En la sección Asimila, vamos a ver con el título Manos afuera. Y aquí se analiza la parábola del trigo y la cizaña. Prohíbe a la iglesia el uso de la violencia contra los herejes. 4 aspectos principales. La primera: la buena semilla simboliza a las personas que Dios ha salvado. Segundo aspecto a considerar: la cizaña representa a los malvados que serán destruidos. Tercer aspecto principal: la cosecha representa el fin del mundo. Y cuarto, Jesús explicó a los discípulos que los que recogen la cosecha son los ángeles. Así que, amigo y amiga, esta parábola mostró a los discípulos por qué necesitaban confiar en la capacidad de Dios para resolver los problemas. Y es por eso que en la parte de Interpreta analizamos el texto base de esta semana. ¿Qué pasa con la disciplina eclesiástica? Jesús proporcionó pasos claros a seguir por la iglesia cuando un miembro ha elegido obstinadamente continuar por su camino de pecado. Y usted lo puede encontrar en Mateo capítulo 18, versículos 15 al 20. ¿Qué te parece si leemos estos capítulos? Mateo capítulo 18, para que no quede duda, versículos 15 al 20. La palabra de Dios es claro. Miren, cuando usted ve que se está cometiendo algún pecado o algo en contra de alguien, o si hay un rumor, pues la palabra de Dios es claro en cuanto a esto. Mateo 18, versículos 15 al 20 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, o sea, si no te hace caso, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Versículo 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto, os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es interesante que Jesús aquí, al momento de tratar las diferencias que pueda haber entre miembros de iglesia, el principio bíblico es que primero hables con esa persona personalmente. Si no te hace caso, lleva un testigo, y si aún así no cambies obstinado, no, hazle conocer a la iglesia, y si aún así la palabra de Dios dice Jesús, no te hagas problema, tenlo por gentil, ya no te hagas más problema. Por eso es que las directrices para la disciplina de la iglesia en Mateo 18 coinciden con las directrices que Jesús estableció en la parábola del trigo y la cizaña. La medida más severa contra un miembro impenitente es separarlo de la comunidad de creyentes. Por eso, amigo,
La libertad religiosa concede a una persona la autonomía de creer lo que quiera y unirse a una organización afín, siempre que no ponga a otros en peligro. Pues bien, en la sección de Conecta hay varios versículos que nos invita durante esta semana a poder revisar. Por ejemplo, Mateo capítulo 9, versículo 49 al 55. Mateo capítulo 10, versículos 14 al 16. En el libro mismo de Mateo, ahí tenemos la sección del capítulo 18 del 15 al 20, lo que acabamos de leer. Mateo 23, 37 al 38. Mateo 7, 12. Lucas capítulo 22, versículos 9 al 53. Romanos capítulo 18, versículo 36. Juan 18, 36. Y Romanos capítulo 12, versículo 17 al 21. Estos versículos se conectan con el texto base, con el texto principal de esta semana. Pero coméntanos, ¿qué tal en la Biblia tú encuentras otros versículos que están relacionados con el texto base de esta semana de las parábolas que Jesús contó? Pues bien, en esta parte del Conecta es interesante que tengas a la mano un cuaderno de apuntes para que ahí puedas ir anotando y apuntando. Y la propia lección también nos da un espacio, ¿verdad? Nos da un espacio para poder escribir, ¿no? Por ejemplo, yo había escrito por aquí algunos textos, ¿no? Algunos textos. Lo bueno es que la lección joven nos da un espacio un espacio para poder escribir, hacer lettering o escribir algún comentario. Pues bien, a eso se refiere en la parte del conecta, ¿no? Escribir los textos que van relacionados con el tema o con el texto base de la semana. Pasamos con la siguiente sección, que es enfoca. Y ya sabemos que en el enfoca es la parte donde se realza la persona maravillosa de Jesús. La fuerza versus el amor. Jesús defendió la libertad religiosa porque comprendía perfectamente la naturaleza humana y el libre albedrío. Por ejemplo, Jesús nunca luchó en un campo de batalla terrenal. Jesús nunca se sentó en un trono terrenal. Jesús no negó riquezas terrenales a sus seguidores. Jesús rechazó las armas de la intimidación, la fuerza y la violencia. En más de una ocasión Jesús reprimió y dijo a uno de sus discípulos que no era bueno que se hiciera a través de las armas, ¿no? Sino que invitaba a que todos imitaran a él, y que era amor, su esencia era amor. También Jesús, su misión solo podía cumplirse con amor, bondad y persuasión. Si todas las personas siguieran esta regla de oro que está en Mateo 7:12, así pues, hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes, porque en eso se resume la ley y los profetas. Si todos cumpliéramos esta regla de oro, el mundo se libraría de los problemas de la libertad religiosa. Qué interesante, ¿verdad? Así que Jesús es el gran ejemplo para nosotros, para que podamos seguir adelante y mostrar al mundo que sí es posible servir a Dios e imitar su carácter. Y en la sección Aplica tenemos en este caso un extracto del libro Patriarcas y Profeta, páginas 29, 30 y 343. Si tú tienes en casa este libro, ya sea en físico o en digital, lee estas páginas 29, 30 y 343. Aquí te presentamos un pequeño extracto. A pesar de la advertencia de Cristo, los hombres han tratado de extirpar la cizaña para castigar a quienes se suponía eran obradores de maldad. La Iglesia ha recurrido al poder civil, quienes diferían en sus opiniones de las doctrinas establecidas han sido encarcelados, torturados y muertos a instigación de hombres que aseveraban estar obrando bajo la sanción de Cristo. Pero es el espíritu de Satanás, no el espíritu de Cristo, el que inspira tales actos. Es el método de Satanás para poner al mundo bajo su dominio. Dios ha sido falsamente representado por la Iglesia a causa de su forma de tratar con quienes se suponía eran herejes. Ellen White, Patriarcas y Profetas, página 29, 30 y 343. Amigo, hasta aquí la lección ha estado interesante. Entonces ya sabemos de cómo tratar nosotros con personas
que discienden, personas disidentes que pues se apartan y comienzan a atacar a la iglesia. Finalmente, Jesús respeta el libre albedrío, el respeto. El respeto nos enseña a tolerar opiniones que difieren con la nuestra. Así que, ¿qué les parece si dialogamos con estas preguntas con las cuales tú puedes de pronto responder o empezar un diálogo o un debate? ¿Qué has aprendido de la lección de esta semana que pueda ayudarte a tolerar a otras personas cuyas creencias difieren de las tuyas? ¿Cuáles son algunos ejemplos de que Jesús respetó el libre albedrío? Hay varios ejemplos ahí. ¿Cómo logró Jesús un impacto tan grande sin usar la fuerza? ¿Cómo podemos restaurar el buen nombre de la iglesia después de todos los abusos que han cometido los cristianos del pasado? Así que, ¿por qué en el Nuevo Testamento proporciona un protocolo para separar a alguien de la iglesia? ¿Cuándo se deben seguir estos pasos que hemos leído en Mateo 18? ¿Crees que tu iglesia local aplica la disciplina de forma justa a todos los miembros? ¿Cómo puede la iglesia tener más éxito a la hora de recuperar a personas que han sido separadas? Y finalmente, ¿qué tipo de pensamiento lleva a una persona a creer que está haciendo la voluntad de Dios cuando mata a personas? Así que estas preguntas son interesantes para poder empezar un diálogo, un debate o un estudio en el grupo pequeño o con un grupo de estudio. Así que te invitamos para que puedas seguir diligentemente escudriñando la palabra de Dios. Hasta aquí hemos llegado al final de este repaso de la lección joven con el título Cómo tratar a los disidentes. Recuerda de tener a la mano siempre tu cartilla, tu guía de estudio y también tener a la mano la Biblia, ya que de esta extraemos nosotros las lecciones que cada semana vamos aprendiendo. La lección de la siguiente semana se trata de encontrar la verdadera libertad. Así que te invitamos para que te suscribas y si te gustó este canal, pues aquí abajito estarán los comentarios y también para que te puedas unir a este canal. Que Dios te bendiga. Nos reencontramos la próxima semana para continuar estudiando la lección de Escuela Sabática Joven.